Quiero avanzar con la palabra porque quisiera que podamos detenernos en algunos detalles mientras que vamos compartiendo, pero es importante que podamos meditar en esta situación que le tocó vivir al pueblo de Israel y que de esto podamos sacar una enseñanza y que de esto podamos nosotros de alguna manera recibir inspiración para poder andar de acuerdo a como el Señor está expectante que nosotros andemos en el nombre de Jesús. El título de la prédica es Hasta que tuvieron que mirar la serpiente. Decirle al que está al lado, hasta que tuvieron que mirar la serpiente. Números 21, versículo 4 en adelante, dice: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Decirle al que está al lado, se desanimaron. Versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque preguntándose: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando de la provisión del maná. Versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Decirle que está al lado, cuidado con la serpiente. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuera mordido, mire a ella y vivirá. Diga conmigo, mire a ella y vivirá. Versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Simplemente me detengo en el fastidio, en la molestia de este pueblo, en la desilusión, en lo que estaban viviendo y a los que los llevó. Terminaron fastidiosos, enojados, hablando mal de Dios, hablando mal del liderazgo, y esto provocó que llegara esta situación tan especial de las serpientes. El pueblo fue a Moisés pidiendo que le diga a Dios que quite esa serpiente, que la saque. Sin embargo, el Señor no la sacó. Y esto tiene semejanza con algunas situaciones que nos tocan vivir a nosotros y que tanto nos fastidian y que a veces nos desacomodan en la vida y que otra vez vuelven a suceder y otra vez vuelven a sentirse amenazantes, pero tienen un único sentido, y el sentido es que otra vez levantemos la mirada, porque las serpientes andan alrededor. Y levantemos la mirada y podamos mirar a la serpiente de bronce que para nosotros es Cristo Jesús. Así que no sé cuán rodeado estás. Decirle al que está al lado, ¿cómo andan las serpientes por tu barrio? Pero sé que podemos levantar la mirada. Juan 3, versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Decirle que está al lado, aleluya. Ahí estamos. Los pecados de los israelitas entonces ocasionaron el levantamiento de esa serpiente de bronce. No que sean quitadas las serpientes, no que desaparezca esa plaga de serpientes, sino que tuvieran una salida ante esos ataques. Entendemos que estamos rodeados de total amenaza, pero estamos con la victoria porque Cristo fue allí a la cruz por nosotros. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Ustedes son sanados.
Dice Cristo en Lucas 2:44, parafraseándolo, ¿no? Que hablaban de Él, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo estaba relatado. Había, de alguna manera, el anuncio, ya estaba alineado, llegaría nuestro Salvador. Una rebelión contra Dios y contra Moisés es lo que sucedió en ese lugar, y es algo que todavía tiene continuidad en el mundo, allá lejos, afuera, en nuestras casas y también acá en casa de Dios. Más de una vez algunos de nosotros pudiéramos llegar a encontrarnos fastidiosos por esa misma bendición, por ese mismo cuidado. Escuchaba las palabras de Jorge y me motivaba a darle gracias a Dios, a honrarlo. Algunos de nosotros podemos estar fastidiosos. Algunos de ustedes dirán, llegué al culto y otra vez la misma silla. Ya vienen las sillas en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes podrían decir, llegué al culto y otra vez la misma gente cantando, la misma gente tocando, otra vez a cara predicando, otra vez esto, otra vez. Pero quiero decirte que esto es lo que el Señor tiene para nosotros y es lo mejor. Y vos podés haber llegado al culto y decir, uy, me tocó este al lado, miralo y decirle, te bendigo. Ahora se dio cuenta que vos dijiste, uy, este al lado. Pero no importa, ahora está bendecido en el nombre de Jesús. Así que entendemos que el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y nos está llevando a que podamos meditar claramente en esto que el Señor tiene preparado para nosotros desde la eternidad. Él te quiere conducir, te quiere guiar, te quiere acompañar. Él te lleva de victoria en victoria. Ahora, somos nosotros los que tenemos que estar sensibilizados. En medio de esto pasan cosas. Algunos de nosotros pueden decir, hace 50 años que soy cristiano y estoy pidiendo algo y todavía no lo recibo. Algunos dirán, hace 3 meses y estoy impaciente. Pero quiero decirte que muchas veces todo eso que sucede tiene que ver con mis propios errores. El pueblo es el que se quedó dando vuelta. El circuito era mucho más directo. El tiempo era mucho más corto. Sin embargo, el pueblo demoró 40 años en esas vueltas y por supuesto se fastidió de la provisión, se fastidió de ese pan liviano que era el maná que caía del cielo sin ningún tipo de esfuerzo de parte de ellos, eran alimentados. Así que la idea es que hoy podamos entender y meditar que muchas veces estamos desagradecidos y muchas veces no manifestamos gratitud por tantas cosas que el Señor hace en nuestro favor. El Señor te dio una familia preciosa. Te dio una esposa preciosa. Aprovecha ahora. Te dio una esposa preciosa. Opa. Vamos a ver a las mujeres. Te dio un esposo precioso. Pará, y entonces entendemos que el Señor nos ha dado lo mejor y nosotros tenemos que ser capaces de creer que todavía vienen cosas mayores. Así que una rebelión contra Dios y contra Moisés. Dice la palabra que en el versículo 4 que se desanimó el pueblo por el camino. El desaliento es la causa de muchos pecados. Todo comienza en general con el desaliento. Las personas están atentas, dispuestas, se encienden, están creyendo que están en el mejor momento de su vida y pasa un día que es parecido al anterior, pasa el segundo y es parecido al anterior y comienza entonces a llenarse de preguntas, de cuestiones, se desalienta, cree que ya no lo va a lograr. Alguno porque cumple 20 dice ya tengo 20 y no lo logré. Alguno dice tengo 30, alguno 40, otro dirá tengo 90 y no lo logré. Pero quiero decirte que mucho de lo del tiempo tiene que ver con las vueltas que vos estás dando en la vida. Es un buen momento para determinarme a ir rumbo a la bendición que el Señor tiene para mí. El desaliento entonces es el que causa muchos de los pecados. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14 dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. La palabra en Tesalonicenses entonces casi desde un ruego apostólico llega esta intención de amonestar a los ociosos. Míralo al que está al lado y decirle, tenés que hacer algo, hermano. Tenés que servir al Señor.
amonestar al ocioso. Amonestar al ocioso es un mandato bíblico. No sos vos el cargoso, no sos vos el denso. Es un mandato bíblico. Lo estás haciendo para su bien, lo estás haciendo para sumarle, lo estás haciendo para que pueda alcanzar esa estatura. Dice la palabra que tenés que amonestar al ocioso. Dice que tenés que alentar a los de poco ánimo. Al del otro lado decirle, vamos hermano, vos vas a poder. Aleluya. Qué bien que alientan en esta iglesia, gloria a Dios. Alentar a los poco ánimo y luego dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Que seáis pacientes con todos. Amén. Así que el Señor nos está involucrando con su preciosa obra, nos convida para que podamos ser parte y tenemos que estar dispuestos a hacer aquello que por su palabra está esperando de nosotros. Hebreos 12, versículo 12 y 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y esto habla de servicio, de oración. Versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vos estás puesto para rogar. Alguno pudiera estar pensando que en esto de alentar, en esto de exhortar a alguien por su condición en algún determinado momento le da calidad como para que pueda hacer juicio. No se trata de levantar juicio en contra de nadie, se trata de estar al servicio de todos en el nombre de Jesús. Dice que estás puesto para levantar las manos de aquel que está caído. ¿Cuántos estuvieron viendo a alguien que no ora como antes? No hace falta que lo toquen y lo señalen. No me hagas así. No. ¿Cuántos vieron a alguien que no ora como? ¿Cuántos se vieron a sí mismos, no? Y entonces la idea es que es el momento de levantar esas manos, de estar motivándonos a la oración. La mejor manera de motivar a la oración no es decirle a alguien, anda y orá. La mejor es, oremos. Decirle al que está al lado, hoy no vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Aleluya. Alguno dijo 10. La idea entonces es que podamos hacer senda, que abramos caminos, que podamos ser aquellos que auxiliamos a aquel que no está caminando correctamente, en lugar de apedrearlo, en lugar de levantarnos en contra. Estamos para manifestar el amor del Señor. Habló el pueblo entonces contra Dios y contra Moisés, y ahí entonces encontramos un par de males. Lo primero que pasó es que dudaron de Dios. Porque otra cosa van a hablar mal de Dios y de Moisés si no era porque había duda. Éxodo 15, versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Pero el pueblo ahora dice, no, si nos trajiste aquí para morir en el desierto. Deuteronomio 6, versículo 23 dice, nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Pero el pueblo dudaba, ya no creía en la promesa de Dios. Y quiero entender que esto no solamente le pasó al pueblo de Israel, que esto le pasa a todo cristiano que es alentado, a todo aquel que recibió una palabra profética, a todo aquel que le creyó un texto que leyó y lo guardó en su corazón y dijo, esta es la palabra que voy a vivir, esto es lo que yo voy a hacer. Y comienza una construcción, comienza un proyecto, comienza un deseo y se comienza a apasionar por vivir aquello que está deseoso de alcanzar. Pero llegan los momentos donde no se van cuadrando las cosas, no se cierra de tal manera que parecería que nunca va a pasar y comienza la desilusión, comienza alguien a dudar. La pregunta para nosotros hoy sería si estamos creyendo en las promesas del Señor. Y cuando digo las promesas del Señor, como el Señor es nada más y nada menos que el Señor, deberíamos estar creyendo en todas. Porque llega un momento donde con la intención de consolarnos, con la intención de darle explicación a alguien, terminamos diciendo, no tengo problema en creer que Él me puede proveer todo lo necesario en cuanto a lo material. No tengo problema en creer, pero sí tengo duda con respecto a la sanidad. Pero sí tengo duda con respecto a que Él ponga al lado mío a la persona adecuada. Pero sí tengo duda. Yo creo que Dios puede deshacer y crear de nuevo el universo. Pero arreglar mi matrimonio, no creo.
Es un buen momento para que podamos decir, yo creo en cada una de las promesas del Señor. Creemos que Él nos sacó del pecado, del reino de Satanás, para llevarnos a una vida celestial, como dice Juan 14:2, o estamos creyendo que estamos en camino. ¿Será que lo estamos dejando para más adelante? ¿Será que simplemente estamos deseosos de recibir alguna de las bendiciones y nos quedamos con esa parte y nada más? Creemos que podemos en realidad echar en Él toda ansiedad y ser cuidados por Él. O a veces estamos afanados, deseosos de cortar camino, de avanzar por nuestras propias fuerzas. Primera de Pedro 5:7 nos enseña esto. Decirle al que está al lado, echa tu ansiedad en el Señor. Los judíos pusieron en tela de juicio el poder y la bondad del Señor, y aún después de ver tantas evidencias por lo que había pasado en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, el maná que caía diariamente, a pesar de todo esto había dudas en su corazón. Hebreo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el texto, mirad, y coincide con esto de mirar la serpiente para tener vida, pero por sobre todo a lo que me está llevando es a que de vez en cuando pare y verifique mi condición, de vez en cuando analice lo que estoy viviendo y entonces pueda despojarme de un corazón malo de incredulidad. Tengo que ser de los que creen, de los que son apasionados. La diferencia entre yo y alguien que no tiene a Cristo es justamente la medida de fe que el Señor puso. Y una medida de fe es suficiente para declarar que lo que no es, lo sea. Dice la Biblia que la iglesia haría cosas mayores que las que hizo Jesús. Así que todo el ejemplo que viste en Cristo puede ser multiplicado cuando la iglesia se une en oración en busca de alcanzar cosas mayores. Así que debemos entender entonces que a veces esa actitud de perder la fe, de desanimarse, de dejar de creer, hace que alguien termine menospreciando. Ellos menospreciaron la provisión de Dios. Ese fue, después del argumento, el segundo paso que dieron. Números 11, versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El perfecto alimento que descendía desde la misma mano del Señor a los que estaban en ese lugar, solamente porque el Señor tenía la intención de alimentarlos y no abandonarlos en esos círculos que ellos seguían dando sin llegar a destino. Errantes, equivocados, y ellos estaban despreciándolos. ¿Será que alguno de nosotros en este tiempo está despreciando lo que el Señor le da? ¿Será que alguno de nosotros en este tiempo está deseoso de aquellas cosas que quedaron en el mundo? Cuando leemos este pasaje y leemos pepino que comíamos en balde, melones, por ahí nadie siente una gran atracción, pero quiero decirte que después de varios años en el desierto, pensar en esas cosas seguramente te iban a hacer anhelar esos momentos. Pero qué bueno que en vez de anhelar aquello que quedó atrás, podamos ser capaces de creer que vienen melones, vienen pepinos, porque Dios tiene todo listo en una nueva tierra, en la tierra prometida. Entonces, la idea no es volver atrás, sino ir hacia la promesa del Señor. Allí está la provisión y allí está la abundancia, pero para alcanzar eso es bueno que estemos agradecidos por lo que tenemos hoy, por lo que tenemos hoy. Algunos de nosotros, yo oré por 3 enfermos y uno se sanó. Gloria a Dios, ya vas a vaciar hospitales en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros pudiera decir, cada vez que hay que liberar a alguien voy y parece que
7 peores, pero en el nombre de Jesús vamos a liberar para la gloria de Dios. Tenemos que entender que aunque la experiencia no haya sido la mejor, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Estuvimos hablando de un inicio y creo que este es el tiempo y este es el inicio de la mejor etapa de nuestra fe, de nuestro cristianismo, y tenemos que estar apasionados en el nombre de Jesús. Históricamente los hombres han hecho lo mismo, menospreciaron el lado espiritual, menospreciaron a la iglesia. Muchas veces se pierde el respeto por las organizaciones, por la obra de Dios. A veces hay hasta la intención de buscar inspiración en sectas, en hombres sin el Espíritu Santo, en gente que un poco alineado con lo que decía Zulma, dice lo que querés escuchar. Avala lo que te hace sentir bien desde el lado carnal. Gente que te dice, bueno, podés haber errado con la primera, segunda, tercera, cuarta esposa y recasarte. Yo te bendigo. Nosotros, desde el principio, determinamos que aún a veces sin estar en coincidencia con nuestra propia denominación, nosotros entendemos que el recasamiento no es válido, que hay uno solo. Si el Señor puede levantar un muerto podrido de adentro de una tumba y hacerlo nuevo, así lo puede hacer con un matrimonio también en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ir por eso. Lo que pasa es que a veces queremos escaparnos, a veces queremos usar el dolor para ir a pecar, a veces queremos usar el desánimo para ir a pecar. Todo tiene. Mire, hace poquito me pasó, le contaba a Zulma, hay un pastor que yo pensé que era viudo y tuvimos que orar. Espero que no esté viendo por las redes. Pero está divorciado. Y espero que esté divorciado antes de conocer al Señor, pero tuvimos que orar y yo tuve que orar de esta manera porque encima me pidió a mí que orara y con otro grupo de pastores en una oficina allá en el centro que nos juntamos a veces y yo oré que cuando oré, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo soy conocedor de la voluntad y el Señor es restaurador. El Señor, si hubo una bendición, el Señor es capaz de fortalecer esa bendición hasta el punto de sanar toda herida y renovar todo para la gloria de Dios. Así que la idea es que nosotros hoy podamos entender que no es el momento de abandonar, no es el momento de bajarnos, no es el momento de quejarnos. Y si estamos desanimados, es un muy buen momento para cobrar fuerzas y animarnos en el nombre de Jesús. Falta poco, ya llegamos para la gloria de Dios. Los falsos maestros tratan con desdén el plan de Dios, el plan de salvación, el orden espiritual en el culto, en la iglesia. Todavía hay millones de personas que si estuvieran en la misma situación estarían diciendo que suelten a Barrabás. La idea es que podamos de una vez por todas jugarnos por Cristo como Cristo se jugó por nosotros. Que seamos capaces de decirle, Señor, yo te creo no solo para mi salvación, yo te creo no solo para mi sanidad, yo te creo no solo para la provisión, yo te creo no solo para el favor y la misericordia, yo te creo porque estoy con vos por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Entiendo entonces que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer desde su lado y ahora me toca a mí simplemente servirme de la fe que Él le ha puesto por medida y serle fiel por siempre en el nombre de Jesús. La desesperación llegó en esos tiempos al pueblo y eso hizo que ellos cometieran algunos errores. Ellos despreciaron al hombre de Dios, dudaron de las promesas del Señor, trataron con desdén su provisión y la bondad y despreciaron al instrumento que Dios estaba usando con su palabra. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nos enseñaba el versículo que leíamos, Hechos 7, versículos 51 y 52, parafraseando, dice: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también
vosotros. Génesis 6, versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Señor tiene la intención de ponerle fin. El Señor simplemente nos tolera. El Señor simplemente es un Dios de oportunidades. En los días de Noé, Primera de Pedro nos cuenta 3, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Sabe? Ante la situación, ante el anuncio, ante la evidencia de un arca, no todos creyeron, fueron solamente esa familia la que pudo ser salvada. Y si la situación hoy volviera a repetirse y fuera de la misma manera, yo no sé si seríamos muchos los que alcanzaríamos ese arca. Con toda la revelación y con todas las bendiciones que el Señor suelta en favor de su iglesia, a veces hay algunos de nosotros que nos quedaríamos un rato más afuera del arca para disfrutar de la vida, para caminar por caminos que nos llevan justamente a juicio y a condenación, en lugar de llevarnos a la salvación. La paciencia del Señor se agotó y el día del juicio vino, dice Mateo 24, 38 y 39. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Sabe? La Biblia no dice estaban pecando asquerosamente, era gente temible, sino que estaban haciendo cosas normales, cosas que muchas veces la gente de Dios usa como excusa. No molesto a nadie, no le hago mal a nadie. ¿Qué estoy haciendo? No congrego porque ahora estoy haciendo 2 carreras y no congrego más. Por 3, 4 años después veré. No congrego porque ahora me casé y trabajo y tengo que limpiar la casa y tengo que hacer algunas cosas y entonces no voy a congregar hasta que los chicos crezcan. Y siempre tenemos una excusa y parecería que la excusa no es andar por el mal camino. Dice la palabra que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta ese día del juicio. Siempre va a haber gente como este pueblo hablando en contra de Dios y en contra de los predicadores. Tenemos que tomar distancia de eso y entender que tenemos un Dios de oportunidades. ¿Qué hacer entonces cuando nos desprecian? Lo que tenemos que hacer es simplemente convidar la palabra de Dios. Tener atesorada la palabra para tener la defensiva correcta y usar la palabra para poder confrontar a aquellos que se levantan. Hace mucha falta en el mundo de hoy que se predique algo sencillo y directo. Todo el tiempo, si no es un youtuber, es un personaje, si no es alguien afamado y de trayectoria que está dando muchas vueltas en lugar de ser directo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Decirle que está la no te gusta, ¿no? La paga del pecado es muerte. Así que la idea es que podamos hoy meditar en nuestra propia condición y entender que hay una retribución segura, ineludible, que va a llegar a la vida de todos aquellos que erran. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser alertados para tomar decisiones que nos saquen de esa condición en el nombre de Jesús. Mire, el versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. El desánimo, la habladuría, levantarse en contra de Dios, en contra del liderazgo, hizo que llegara la condenación. Pero junto a esto el Señor trajo la opción, la posibilidad de ser salvos a través de esa mirada. Mire, Romanos 1, versículo 27 dice, haciendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Esa es la frase que podemos sacar de este versículo, que hay una retribución
por el error, por el extravío, por ir detrás del pecado. Mire, Mateo 26, versículo 52, lo vamos a ampliar para poder usarlo como ejemplo. Todos los que tomen espada, a espada van a perecer. Pero también todos los que se drogan por la droga posiblemente mueran. Todos los que toman alcohol posiblemente por esos excesos terminen muriendo. Todos los que fuman tabaco saben cómo va a terminar el asunto. Allí podemos agregar todo el que adultera, todo el que estafa, todo el que roba, todo el que peca, sabe que hay una paga. A veces los pastores, a veces los consejeros, a veces los líderes nos enteramos del final de la historia. Y alguien llega a nosotros y dice, estamos mal, estamos arruinados, nos estafaron, nos pasó esto, nos duele, nos hizo mal aquello, esto, mi primera esposa era mala. Y si a tiempo vamos a Cristo, en Cristo tenemos la salida. Éxodo 34, versículo 7 dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Las serpientes llegaron para traer juicio a los que hablaron, a los que por el desánimo se levantaron en contra de Dios y en contra de los líderes. El Señor dio una salida, pero las serpientes seguían. La Biblia misma nos contaba, y cuando uno de ellos era picado, si miraba a la serpiente de bronce, entonces vivía. Creo yo que hoy tenemos una oportunidad como nunca. No dice nada el texto, ni yo puedo imaginarme a muchos siendo picados por una serpiente y tapándose los ojos y diciendo, quiero morir, no quiero mirar la serpiente de bronce. Todo lo contrario. Me imagino a alguien picado diciendo, correte que no me dejas ver la serpiente para poder ser salvo. Y entiendo que muchos de nosotros, hasta que no somos picados, no miramos a Cristo. En general, nuestra historia está alineada de esta forma. Todos llegamos a Cristo en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, despidiendo a un ser querido. Ni uno dijo un día, ya recé 4 Ave Marías y ahora estoy entendiendo que debo ir a Jesucristo. Y vino a una iglesia evangélica y conoció la verdad. Sino que todos vinieron, explotó el matrimonio, estoy mal, me echaron de casa, mis viejos no me quieren recibir más, la hice mal, me drogo. Y en Cristo fuiste libre. Y habiendo sido libre en Cristo, pudiera ser que en algún momento te hastíes de la situación y entres en ese mismo círculo del que vamos a salir en el nombre de Jesús. Porque tiene que quedar claro que tenemos un Dios de gracia y de misericordia, que está atento y listo para perdonarte hoy, ahora. No puedo garantizar nada con respecto a mañana, a dentro de 15 días, a cuando vuelvas de vacaciones. Ministrando jóvenes, he tenido jóvenes que dicen, ahora cuando venga de vacaciones me voy a poner las pilas. Y yo decía, ¿qué harán las vacaciones? Y a veces el último saque, el último que nace, el último que... El último. Y el último te deja enganchado. Tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús porque Él ya venció. Él ya lo hizo. Todo está listo. Solo hay que creer y apoderarnos en el nombre de Jesús. Hay que mirar la serpiente para la gloria de Dios. Ahora, entre nosotros a veces simplemente nos ponemos a cuestionar el error, la vida de otros y habíamos leído que era bueno que podamos estar listos para auxiliar a otros. Cuando el juez y el jurado se alivianan, cuando el pastor se aliviana y dice, bueno, pero no pecan tanto, en la iglesia de allá no sabe lo que hacen, acá son bastante... Cuando no somos justos, posiblemente recibamos una condenación todavía más amplia y nos abarque a todos. Cuando el jurado y el juez sueltan criminales sin condenarlos ni castigarlos, entonces también ellos
son criminales, el juez y el jurado. Por eso es que los líderes, aquellos que van un paso adelante, aquellos que ya están congregando, aquellos que un inconverso al que le predicaste te sigue, te mira, te admira, quiere escucharte, quiere saber cosas del Señor, no podés simplemente para quedar bien parado, para que no te juzgue a vos, bajar la puntería. Nosotros estamos para predicar la verdad en el nombre de Jesús. Y aunque sea dolorosa, es la verdad. ¿Hay mucho placer en el pecado? Sí. ¿Cuántos pecaron alguna vez en la vida? Mucho. Algunos perdieron la mano en el pecado, pero todos pecamos. Ahora, no me diga nada, solamente haga así. ¿Estuvo bueno? Algunos no pueden parar, pero es que es deleitoso, atractivo. Si no, ¿cómo seríamos tentados? Y la idea es que el pecado es placentero, pero no nos tenemos que quedar en esa parte de la descripción solamente. El pecado es placentero, pero es doloroso y trae sufrimiento. Y su final es la muerte. Ahora, por supuesto que aquel que está luchando en medio de la tentación y es conocedor, al menos en parte de la palabra, no desestima esto. El Espíritu Santo a todos nos ha revelado lo mortal que es el pecado. Nosotros sí jugamos con los tiempos. Y nosotros sí jugamos con que quizá toco y salgo una vez más y después me pongo las pilas en serio. Y alguien dice, bueno, vuelco una vez, ¿qué le hace? Vuelco dos y ya apareció una milanesa, hermano. Ya no vuelques más. No le digas nada a nadie. Pero la idea es que tenemos que tomar decisiones fuertes, porque el pecado es mortal. Al finalizar, vamos a leer el Salmo 51. Lo vamos a tener a mano para leerlo, ahora no lo vamos a hacer. Muchos creen que es doloroso dejar el pecado y lo dejan para más adelante. Hechos 24, versículos 24 y 25, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo que le dijo fue: estoy hasta las manos, pero voy a tirar una semanita más así, 15 días más. Si Dios te pone carga la semana que viene y me querés predicar de nuevo, capaz que zafo. La dejó para más adelante. No quieren admitir que el pecado trae más miseria que gozo, más sufrimiento que placer. Algunos tienen el ejemplo en su propia casa. Algunos tienen el ejemplo enfrente de sus narices. Algunos tenemos el ejemplo a nuestro alrededor, con nuestros amigos. Tenemos ejemplo en el mundo. Lo asqueroso, lo mortal, lo dañino que es el pecado. Y sin embargo, en medio de la tentación, solo miramos la etiqueta de adelante que dice placentero. Seamos capaces de ser un poco más profundos. Algunos hasta tienen lástima de los cristianos y eso indica que por ahí estamos desviándonos. Alguien dice: pobre pibe, no conoce nada, no salió, nunca vivió la vida loca.
Y en realidad es un ganador. En realidad es alguien que está libre de todas las consecuencias que el pecado trae. La verdad que esto no es cierto. A veces la palabra, el consejo que nos está diciendo no hagas esto, no hagas aquello, la exhortación que encontramos en la Biblia y que suena a veces como una palabra que se está intrometiendo en mi vida, que ahora porque soy cristiano no puedo ir a ese lugar, ahora porque soy cristiano no puedo salir con mis amigos. En realidad lo que está diciéndome la palabra es, a veces creemos que dice, no te lo permito, pero lo que la palabra está diciendo es, no te hagas daño, no te hagas daño. Y vos peleando con esto de si te lo permite o no te lo permite y que vos sos dueño de tu vida y que querés hacer y haces lo que querés, muchas veces terminás haciéndote daño. Muchos de nosotros nos hemos hecho daño. Muchos de nosotros hemos padecido por el pecado. Y todavía hoy algún fantasma nos persigue por el pecado. Pero en Cristo tenemos la victoria. En medio de la gracia no debemos dejar pasar la oportunidad. No hay que dejar pasar la oportunidad. Así que, aunque para muchos Dios escribió la Biblia para imponernos prohibiciones y mandamientos, nada más que para esto, nosotros determinamos que en el Señor somos guardados y que Él a través de su palabra nos alerta para que podamos conducirnos correctamente. Sus leyes, todas las leyes son buenas. Deuteronomio 6, versículo 24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Para que todos los días te vaya bien y para que tu vida sea conservada, es importante que seas capaz de estar en obediencia en el nombre de Jesús. En obediencia, no le sale ni la palabra. Diga, a ver, obediencia. Muy bien, salió. Así que entendemos. Pero no, es difícil obedecer. La idea es que la obediencia trae bendición. Efesios 6, versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primera de Pedro 3, versículo 10 en adelante dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, decirle que está al lado, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Debo entender entonces que hay algunos requisitos y hay algún lineamiento que me está determinando un mapeo para que yo me apegue a eso y pueda seguirlo y entonces pueda vivir como sueño vivir, alcanzar lo que deseo alcanzar y pueda ser tan feliz como el Señor tiene planeado que lo sea. Mi destino es la paz y el gozo del Señor. Nunca se escuchó de algún cristiano. Me tocó, por trabajar con los Gedeones, muchas veces me dejaban estar en el Gandulfo después del horario de visita y a veces me quedaba hasta tarde, hasta las 7, 8 de la noche, y ministrando, y algunos enfermos terminales, ya muy mal, por ahí recuperaban el aliento en ese último minuto. Y nunca escuché. Muchos de ellos recibieron a Cristo y cambiaron su condición de condena a salvación y vida eterna en ese último instante. Pero nunca escuché a un cristiano que diga, estoy podrido. Ahora que me voy a morir me quiero ir con el diablo, me voy a clavar de cabeza en el infierno y voy a arder ahí con Satanucci.
seamos capaces de tener clara la revelación y poder estar siempre enfatizando en que lo mejor que nos pasó fue Cristo. El castigo fatal del versículo 6 dice que y mucho pueblo de Israel murió porque fueron mordidos hasta que la serpiente fue levantada. Muchos habían muerto y muchos mueren antes de mirar todavía la serpiente. Muchos mueren delante de nuestros ojos sin elegir a Cristo. Hoy podemos darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos y darle gracias al Señor porque podemos ser aquellos canales de bendición para que muchos que tendrían muerte eterna puedan alcanzar vida eterna por nuestro testimonio en el nombre de Jesús. Romanos 6:23 dice lo que estábamos hoy diciendo: la paga del pecado es muerte. Pero agrega, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Parecería que fuera cíclico, parecería que todo comienza así. Concupiscencia es un deseo desordenado, a veces y generalmente enfocado en lo sexual, en la mayoría de las traducciones, pero la idea es un deseo que se torna incontrolable. Y el deseo se torna incontrolable cuando uno convive con el deseo. Cuando uno lo rechaza y se deshace de ese deseo, simplemente obtiene la victoria, porque para hacerlo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Así que, decirle al que está al lado, ¿cómo andas de concupiscencia? Así que nosotros hoy le podemos decir al Señor que estamos de acuerdo con su palabra y que queremos recibir lo que Él tiene para nosotros. El remedio soberano entonces para nosotros. Ningún israelita podía proveer el remedio para nadie de los que estaban ahí. Hacía falta que el Señor intervenga, que pase algo que viniera desde el mismo Señor, desde los cielos. El hombre peca y Dios da el primer paso para poder reconciliar, para traer el remedio a aquellos que están siendo afectados. Juan 3, que ya leímos, pero desde el 14 en adelante, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto me está diciendo que Dios ya lo hizo. Todo está listo, ahora me toca a mí. Y Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora te toca a vos. Tenés que creerlo, tenés que vivirlo y tenés que experimentarlo. Cuando el texto dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, estamos diciendo que el Señor tiene un remedio, y el remedio es divino. Somos nosotros los que hoy podemos determinar que nos vamos a enfocar correctamente y en el nombre de Jesús. La receta de este remedio para nuestra actualidad es la palabra de Dios. Y coincido un poco con lo que Jorge estaba diciendo hoy sin saber lo que íbamos a compartir. Se trata de esto, se trata de la palabra de Dios. Hay que oír la palabra. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe? Por mucho tiempo alguien escuchó a hombres y no a la palabra, y algún hombre redondea la palabra para caer en gracia, algún hombre presenta la palabra de alguna forma de no afectar, de no dañar, de no chocar. Lo que yo estoy predicando no le cae bien a muchos de los que estamos acá. A mí mismo prepararla me incomodaba, pero es lo que necesitamos escuchar. ¿De qué serviría que alguien me esté sobando el lomo diciéndome, vamos, salvo, y no me enseñe cómo alcanzar la salvación?
Yo tengo que ser de aquellos que conocen la verdad, porque la verdad es la que me da la libertad. Cristo es el único camino. Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Predicar a Cristo equivale a predicar el Evangelio. Y yo no puedo hacer silencio, tengo que predicar la verdad. Si amo, si quiero soltar a aquellos que están atados, si quiero ser de influencia, si quiero ser aquel que convida de todos esos manjares que ha recibido, tengo que hablar la palabra de Dios, tengo que ser claro. Alguno pudiera estar, y a mí me ha pasado, de estar presuroso porque algún día pueda aprender un poco más, por si alguno me espadea, por si justo le voy a hablar a un testigo de Jehová, por si justo le voy a predicar a uno que es conocedor y me sale con algún versículo raro y yo no sé cómo. Yo tengo una verdad. Y ustedes hoy pueden llevarse claramente esto: necesito predicar a Cristo. Y lo que yo tengo que decir, fuera de todos los versículos con que yo pueda respaldar lo que voy a decir, lo que yo tengo que decir es que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Y todos nosotros, para tener vida eterna, lo necesitamos a Él y debemos aceptarlo, confesándolo como nuestro Señor. Ese es el mensaje. En medio de esto consideramos la situación de pecado, en medio de esto podemos contar cuál es la paga, pero por sobre todo tengo que tener ese mensaje. Tengo un Dios de oportunidades y debo ser una iglesia de oportunidades en el nombre de Jesús. Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Tomaron decisiones. Ahora, versículo 35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje y esa es la respuesta que tenemos que obtener de aquellos a los que le predicamos. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Tenemos un mensaje poderosísimo, sencillo, que tiene que ministrarnos día en día y que tiene que salir de nuestros labios para alcanzar a otros. Los requisitos, de acuerdo a lo que leímos entonces, nos enseñan que cualquiera que fuere mordido tenía que mirar a esa serpiente. Mirar era vivir. Y de alguna manera es lo que nosotros tenemos que hacer y convidar a otros. Podríamos compararnos con Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué sencillo, qué simple. ¿Y por qué hacerlo tan difícil? Son muchos los que no quieren aceptar ni obedecer los requisitos que parecen ser sencillos. ¿Por qué imaginarnos a alguien que simplemente se queda con la mordedura y no quiere avanzar? Algunos piensan en reformar sus vidas, pero sin obedecer el evangelio. Algunos sencillamente dicen: tengo el plan de cambiar. Y por 2 meses no fuman, por 2 meses se cuidan, por 2 meses cambian su manera de hablar. Pero si Cristo no está, es imposible. Necesitamos a Cristo reinando en nuestro corazón. Es posible que podamos cambiar, pero es imposible que nosotros podamos borrar el pecado y las consecuencias. Necesitamos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús.
Muchos religiosos solamente quisieran discutir con respecto a este remedio. Seguramente Moisés creía que este remedio era eficaz, pero habría allí gente que quería entrar en el modo de mirarlo, cómo mirar la serpiente, si había que estar de pie, si había que estar de rodilla. Lo importante es que aquel que estaba picado tenía a la mano a esa serpiente de bronce y con solo mirarla vivía en el nombre de Jesús. Vivía en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Primera de Corintios? Y ya vamos terminando. Primera de Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos entonces reconocer que el Señor tiene toda la intención. No importa mi condición, Él no hace acepción de personas, lo dice ahí en Hechos 10, versículo 34. Y yo soy el que porta, desde que llego a Cristo, una responsabilidad solemne. No es necesario que nadie muera. Simplemente tenemos que mirar hacia donde está nuestro Salvador. Los judíos que se reunieron en el día de Pentecostés, teniendo el veneno del pecado en sus venas, oyeron el evangelio de la gran provisión de Dios y del Salvador. Y 3.000 judíos miraron y vieron la salvación. La idea entonces es que cuando el Señor llega a un corazón, una de las evidencias es que nadie puede hacer silencio. Si estás haciendo silencio, es porque ese fuego que estaba en tu corazón se está apagando y es un buen momento para hacerlo arder nuevamente. Luego esos mismos judíos que fueron predicados por Pedro en esa ocasión, dice Hechos 8, versículo 4, pero a los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Había un destino para ese mensaje y lo llevaron hasta donde pudieron llegar. El mensaje de Dios ahora es lo mismo que en esa ocasión. Y está en nosotros para que nosotros lo convidemos. El Señor hizo provisión. Tenemos el remedio. Juan 3, que leímos, 14, 16 y 36, nos cuenta que hay un Salvador. Tengo que mirar para vivir. De eso se trata. Decir al que está al lado, mirar para vivir. Vení, Zul. Vamos a leer el Salmo 51 mientras que meditamos en todo lo que oímos. Ponete de pie y lo leemos de la pantalla. Comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad
en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu piedad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Porque a cada momento, por tu Espíritu Santo, percibo que no soy merecedor de nada. Gracias, Jesús. Que con mis buenos actos Sí, Señor. nada he alcanzado. Oh, Santo Dios. Que solo debo Poderoso Dios. dejarme alumbrar por esa perfecta luz, para que sean notables las manchas de mis vestiduras, y clamando por tu preciosa sangre, ser limpio hasta el punto de lucir tu misma gloria. Te doy gracias, Dios de oportunidades. Te doy gracias porque si hubiese sido yo el que escogiera, jamás me hubiese elegido a mí. Pero a vos te plació poner tu mirada en nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu piedad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy me estás lavando, me estás limpiando. Gracias, porque tu Espíritu me ha auxiliado de tal manera que fui convencido de pecado. Y hoy renuncio al pecado en el nombre de Jesús. Hoy renuncio al pecado en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque no gastaré mi tiempo en pos de agradarle a los hombres, sino que invertiré mi propia vida en darte gloria, honra y alabanza. Señor, gracias, porque cuando reconozco mis rebeliones, cuando confieso que contra ti he pecado, cuando reconozco el juicio que merecía, siendo conocedor de tu palabra, cuando veo de a dónde he salido, puedo ir por esa purificación que viene de tu hisopo, esa capacidad de blanquear. Gracias. Y entonces llega el gozo y llega la alegría. Gracias. Se recrean mis huesos abatidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios de amor. Porque mi oración, que hoy no está clamando ni pidiendo por lo que cree necesario, sino que está acomodando mi relación con vos, me hace dueño de todas y cada una de las bendiciones que vos ya tenías listas.
Así como la tierra de la promesa, así todas las promesas que tenías para mi vida están frente a mí. Y hoy dejo de dar vueltas en el desierto, lejos de estar quejoso, lejos de estar hablando mal. Hoy recobro esa fe y recobro el ánimo por la ministración del Espíritu Santo. Con tu propia voz puedes decírselo: Espíritu Santo de Dios, renova mi fe, renova mi paz, mi gozo, y auxiliame para poder estar creyendo por cada una de esas promesas que vos ya alistaste para mí. Sí, Señor, gracias. Líbrame de estar quejoso. Señor. Líbrame, Gracias, Señor amado. Sí, Señor, en el nombre de De Jesús. estar usando mal el tiempo. Oh, Señor. De estar rodeando el mismo lugar. Santo, poderoso Auxiliame, Dios. Jesús. Sí, Señor, gracias. Para poder poner mi Señor mirada Jesús. donde tengo que poner. Gracias, Dios. Gracias. Para no intentarlo con mis propias fuerzas. Aleluya. Para creer que fue suficiente lo que vos hiciste. Y hoy soy dueño Padre Santo. de esa bendición. Aleluya. Gracias, Jesús.